Llorar. Malvado. Qué malvado. ¿Cuánta maldad que hay ahí? Bueno, Bueno, bien, sonaba lindo, Los Ángeles Azules, entonces, para salir un poquito de tema de todo lo que nos contaron de Corrientes, ¿no? Está tremendo. llorando, Bomba Corrientes fue, está ¿eh? llorando Bomba. prácticamente. Bueno, Sí, ahí sí. estamos con J. Leonetti otra vez. J, ¿Cómo les buenas va? Muy, pero tardes, muy ¿cómo buenas estás? tardes. ¿Cómo ¿Qué están? haces, ¿Todo Jota? bien? ¿Cómo te va? Bien, 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 muy bien. ¿Nos Estábamos traes justamente buenas hablando con noticias? Avi que se vienen, digamos, nuevas normalidades en la ciudad de Buenos Aires o antiguas normalidades, ¿no? Dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque vuelve a operar Aeroparque, porque vuelve el estacionamiento medido, porque Porque aumentaron las pueden llegar a multas. volver también las restricciones para viajar al exterior. También, claro, claro. Hacenos Ojo con un eso. resumen, vos que sos el grosso de esto que sabe Creo que me todo. iba a ir a Europa ahora, con lo fácil que está y baratito, porque ahora Sí. no me voy a poder ir. A Gran Bretaña no te recomiendo. A ver, hay dos cepas del coronavirus que son las que preocupan. O sea, hay tres. Está también la sudafricana, pero que no tiene ningún tipo de circulación comunitaria en Latinoamérica. En Latinoamérica, obviamente, está la cepa de Manaus, la cepa de Brasil, Ujú. ¿sí? Y también la que llegó de Gran Bretaña. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Y esto lo anunció ayer el ministro de Salud, Goyan, que es el ministro bonaerense, pero que un poquito oficia de ministro nacional, ¿no? Un poquito más fuerte la figura con respecto a Bisotti. Que va a haber intervenciones a partir del viernes mismo, o sea, el viernes finaliza la etapa de dispo, se va a extender obviamente, pero con ciertas restricciones para aquellos que vuelvan de Brasil, esencialmente, y aquellos que quieran ir a Brasil o que quieran ir a los países más afectados de Europa, ejemplo, Inglaterra. Ahora, lo importante también es que el lunes, ¿sí? Como contrapartida de esto de cerrarse, abre Aeroparque. Aeroparque que tuvo una obra enorme, realmente importante. Mira, hace un rato hablaba una cuestión técnica, ¿no? Para entender, dicen, sí, se amplió la pista, 600 Sí. metros, le dieron 20 metros más de ancho, pusieron nuevas luces, lo que se llama el balizamiento. Bueno, pero ¿qué significa esto realmente? ¿No? ¿Un poquito de asfalto? No, no, la levantaron completamente a la pista. O sea, la pista de Aeroparque era de el 42. Después se hizo a nuevo, pero sobre la pista vieja, en el 78, poco antes del Mundial, Del Mundial, sí. justamente para recibir aviones para el campeonato del mundo. Y ahora la levantaron completamente, o sea, levantaron todo, los dos asfaltos que había, el del 78, el que estaba más abajo, los parches que obviamente hubo en el medio, levantaron todo, como que explotaron, convirtieron todo eso en una especie de isla de tierra y a partir de ahí se armó la nueva pista. Pista que, por el balizamiento, por el nuevo sistema del ILS y por ciertas tecnologías, va a tener categoría 3, que significa que tiene la misma categoría que Seiza. O sea, Ujú. técnicamente la ciudad de Buenos Aires gana un aeropuerto con las mismas categorías y características Ujú. que el aeropuerto internacional de Seiza, pero ahí es donde viene la cuestión pandemia y entonces va a haber que, primero, los vuelos van a volver de a poquito, no es que van a volver todos juntos, no es que el sábado, el lunes, El ya lunes, sí. tenemos No, todos los vamos. vuelos que salían de Aeroparque, vuelven todos juntos, no, va a ser paulatino. Y además el análisis ¿qué pasa con aquellos vuelos que llegan de Seiza, ¿sí? Y algunos incluso que tienen que hacer transbordo, digamos, porque son pasajeros internacionales que van al interior, que no se trasladen de Seiza a Aeroparque. Entonces, algunos vuelos de cabotaje van a quedar en Aeroparque y podrían también venir algunos vuelos regionales a Aeroparque, pero con los cuidados sanitarios, sobre Ujú. todo los que llegan de Brasil, que es la mayor preocupación. Recuerden que ya desde hace más de un mes, casi 2 meses, se redujo todo lo que es la frecuencia a Brasil en un 30% la cantidad de vuelos. Sí, Estaban J, bajos. igual la gente que viene de Brasil, a ver, los argentinos, el turista brasileño Sí. llega a la ciudad de Buenos Aires y como no quieren estar en un hotel para no hacer los 14 días de cuarentena, alquilan departamentos, que ahí nadie los controla. O sea, saliste de ahí, te Claro. fuiste a un departamento. Y después dan Sí, vueltas por toda la ciudad. Puerto Madero está repleto de O, brasileños. o dicen que se van a alojar en la provincia, porque recuerden que los requisitos son más estrictos para los que se quedan en la ciudad de Buenos Aires que para los que se quedan en la provincia. De todas formas,
y esto es lo que cambia, lo que anunció Goyan, o lo que insinuó Goyan que puede cambiar. Hoy el turista que llega de cualquier país vecino no tiene que hacer cuarentena. Y esto podría cambiar a partir del día sábado, ¿sí? O sea, a partir del 13, turista que llega turista y argentino que regrese de zonas afectadas, tendría que hacer por lo menos 14 días de aislamiento estricto. O sea, Sí, no es, me hago un PCR y me dio bien y entonces mañana me voy a la oficina. No, igualmente tiene que estar aislado. ¿Qué estarían en un hotel, Jota? Mirá, eso lo tiene que definir en realidad cada jurisdicción, o sea, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta oportunamente sí disponía de hoteles. Otras provincias no, te decían, bueno, me prometés que no salís de tu casa, cosa que obviamente no funcionó, y así fue como llegó, claro, y así fue como llegó y se diseminó el virus, sobre todo en el interior, porque recordemos que el virus entró por Ezeiza. Claro. Sí, de hecho hablábamos con Avi y decíamos, hasta mi vieja me decía, yo no entiendo por qué no cierran Ezeiza, antes de que ingrese. ¿Y qué pasó? Ingresó, claro, si deja la puerta abierta. Sí. Bueno, ¿Sabes qué se me venía a la mente, Jota, recién? Sí. ¿Cuántas novedades en cuanto a lo que son los vuelos, ¿no? Durante esta pandemia. El tema de la TAM, el tema del aeropuerto de Palomar que se cerró, la renovación de pista de Aeroparque. ¿Cuánto que tuvo que ver toda esta pandemia para impulsar, digamos, porque el cierre de Palomar, por ejemplo, hacía rato que venían con ganas de cerrarlo? Sí, pero en realidad, políticamente hacía rato que venían con ganas de cerrarlo. El Palomar funcionaba con un esquema, digamos, de cantidad de vuelos que era lo que estaba sucediendo pre-pandemia. Con la pandemia, y esto no es en Argentina, esto es en el mundo, la cantidad de vuelos que se redujeron, la cantidad de pasajeros que dejaron de volar, hace que tener un aeropuerto que tenía muy buenas características, como es su interconexión con el tren San Martín, pero que tenía otras complicaciones, que era agregaba operatoria en un mismo espacio aéreo, que es el espacio aéreo AMBA, ahora está de moda decir AMBA, pero ya en aviación se utilizaba. Entonces vos decías, yo tengo un aeropuerto cerquita de la ciudad, fuera técnicamente de la ciudad, pero digamos era pegadito, pero en realidad vos tenías, o sea, los controladores aéreos tenían que tener en cuenta los vuelos de Ezeiza, los vuelos de Aeroparque y los vuelos de El Palomar, todos juntos, o sea, todos funcionaban en realidad como un solo aeropuerto. Y con la ampliación de Aeroparque, lo que gana es más espacio para operar, calles de rodaje, esto lo hablamos con la gente de Aeropuertos Argentina 2000, calles de rodaje de lo que ellos les dicen de salida rápida. ¿Qué significa? Que puedes operar hasta 6 vuelos internacionales por hora en Aeroparque con la pista nueva que se inaugura. Esto hace que sea una operatoria más rápida, que el pasajero lo baje más rápido y de esa manera también lo puedas controlar sanitariamente hoy más rápido. Y el otro tema es, y en el caso ya de la política empresaria, Flybondi, que era el perdedor con el cierre del Palomar, ahora se ganó un lugar en Aeroparque. Por lo menos un amarre en Aeroparque va a tener. Y decime si no a cualquier low cost no le gusta estar en el aeropuerto que queda más cerca de los pasajeros. No, sí, pero a lo que voy también, lo que decías vos, la interconexión que tenía, por ejemplo, con el ferrocarril San Martín, obras que se hicieron en torno al aeropuerto del Palomar, se invirtió mucha plata. Y quedó por hacer toda la nueva terminal del Palomar, que era en el hangar ¿cómo se llama? Del Hércules. El viejo hangar del Hércules se estaba convirtiendo en una nueva terminal. Descentralizás un poco también. No mandás a todos a Aeroparque para vuelos locales, me parece. Al menos la operatoria que era bastante rápida. Llegabas, entrabas, no había... A ver, de vuelta, Cris. Era muy bueno, pero para un momento. Todo el escenario cambió. De hecho, mira, te voy a dar un ejemplo. Hace 12 años se compraron los Embraer, ¿sí? De hecho, el primer vuelo, la primera aeronave que va a tocar la nueva pista es el Embraer de ex Austral, pintado ahora con los colores de Aerolíneas Argentinas, que lo pintaron en Fadea, en Córdoba. Va a ir a Pajas Blancas, va a levantar pasajeros, es un vuelo regular y llega a Aeroparque. Los Embraer, justamente cuando se abrieron los cielos, entraron a las low cost, hubo competencia de muchas empresas y se creó la necesidad de volar y se crearon realmente nuevos pasajeros, o sea,
se estimuló al pasajero a volar y aparecieron los pasajeros, cosa que hoy no está sucediendo. Hoy lo que faltan son pasajeros y faltan también vuelos, o sea, las dos cosas. Lo faltan vuelos por lo sanitario, porque tenés que limitarlo, estás obligado a limitar vuelos. Pero también faltan pasajeros, porque tampoco hay guita, y porque todos los precios subieron. Sí, porque además la única línea que te queda es Aerolíneas Argentinas y sos preso de eso, porque obviamente la TAM, recordemos que se fue, y si vos el otro día me contaban que querían conseguir pasajes para ir a Paraguay y les salía 90.000 pesos cada pasaje, ida y vuelta, 180.000 pesos para ir a Paraguay, demencial. Claro. Ese es el tema. Entonces, a ver, cambia la estructura. Como cambia el escenario, hoy el Palomar ya no te sirve porque vos tenés que mantener toda esa estructura. ¿Para qué? Para un par de vuelos de Flybondi. O sea, no te alcanza. Es una cuestión de costos muy grande. Lo que sí existe la oportunidad, y ojalá lo den, es que empiecen a ver, desde el Ministerio de Transporte, en coordinación con la ciudad, coordinar que haya más transporte público llegando a Aeroparque. Porque Aeroparque es cerca. A veces lo que te queda es que queda a trasmano. ¿Entendés? Sí. O sea, vos llegás hasta Plaza Italia y ahí en Plaza Italia te tomás un Uber, un Bit, y te sale lo mismo que todo lo que gastaste, o no, te sale más que lo mismo, te sale muchísimo más que lo que gastaste para llegar hasta Plaza Italia. Sí, igual eso tenés que tomar un vuelo a las 9 de la mañana y te tenés que fumar General Paz Lugones para llegar a Aeroparque. Claro. Aquellos que viven en el oeste, por ejemplo, ¿no? Tienen que salir por autopista del oeste, General Paz, Lugones, tenés que salir 5 horas antes. Ya ahí planteás si en realidad te conviene ir en avión o depende del viaje en auto. O caminando. El auto. Sí, claro, también. Y hablando de auto, el lunes otra vez el parquímetro y el lunes, mirá, lo hablábamos la semana pasada, vuelve el estacionamiento medido, 30 pesos la hora, antes salía 15, sube a 30, vuelve, obviamente con todo eso, el acarreo, porque hasta ahora vos podías estacionar en un lugar donde, digamos, hay parquímetro, no lo tenías que pagar, y solo pasaba la grúa y se llevaba el vehículo si estaba ubicado en un lugar de mal estacionado, ¿sí? Pero las multas no cesaron. Las multas no cesaron y las multas aumentaron también. Sí. Y el acarreo también aumentó. El acarreo aumentó muchísimo, un 45%. Son más de 3 lucas de acarreo. Mal estacionamiento, con acarreo alrededor de 8.000 pesos. Multa más acarreo. Sí, redondeando. A ver, hay que entender que está bien que haya, digamos, un castigo para el que hace mal las cosas. Ahora, el acarreo pasa de 3.000 pesos a 4.350. Es mucha guita, ¿sí? Y vos me decís, digo, ¿qué mejoró del servicio? Nada. La BTV también, habíamos dicho ya la semana pasada, subió de 1.800 pesos a 2.600. Y si vos no hiciste kilómetros en 2020 como para tener que hacer, estás obligado, por supuesto, a hacer la BTV, pero casi no hiciste kilómetros, o sea, es muy, muy, muy diferente, porque lo que te deberían revisar justamente, que es necesario a aquellos que no se movieron, la BTV no lo revisa. O sea, ¿qué es lo que digo? Si vos tuviste el auto parado 6-8 meses, es importante que vayas a hacer un chequeo a un taller de confianza para que te revisen, por ejemplo, las mangueras, todo lo que sean plásticos, ¿sí? Cris, ¿vos te acordás? Ahora ya bajó un poquito, pero cuando pasó en noviembre, diciembre, que fue cuando empezó a aumentar muchísimo el tránsito, la cantidad de vehículos que vimos sorpresivamente incendiados en las autopistas, en los accesos. De repente, ¡pum!, un auto incendiado. ¿Y por qué era eso? Bueno, una manguera que se resecó, ¿sí? Perdió algún tipo de fluido, sea aceite, sea combustible, nafta, gasoil, lo que sea, ¿sí? Y ahí tenés, incluso hasta con la mugre que se junta en el motor por no moverlo. O sea, los autos están diseñados para moverse. Cuando vos no lo movés, estás haciendo macana. Entonces hay que llevarlo al mecánico. Bueno, ¿te acordás? Ni que hablar de las baterías, ¿eh? Aquellos que manejaban antes, ¿no? Los más grandes, digamos, siempre te decían, el auto hay que ponerlo en marcha todos los días un ratito. Aunque no lo muevas todos los días un ratito, lo tenés que poner en marcha. Como el padre de mi Casendra, ¿viste? Que en plena pandemia lo ponía en marcha un ratito como para que el auto se mecanice, diríamos, estuviera ahí. Claro. Ahora, sí. A mí, discúlpenme, yo voy a meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero para mí, acarreo, mira, te lo digo así, acarreo, multa,
Ujú. Y todo eso que uno dice, no, bueno, porque la gente se va a educar, porque vos le pones la multa, cuanto más cara es mejor, porque entonces así la gente no va a cometer el mismo error, se llama caja, completamente. A ver, hay en muchas cuestiones es importante hacer un trabajo conjunto. Si vos te quedás únicamente en la sanción económica, pero no impartís una concientización, lo que estás haciendo, como vos decís, es recaudar. Pero ojo, porque hay muchos proyectos para caso de las multas, ¿no? Los excesos de velocidad, que son peligrosísimos. Es una de las cuestiones más peligrosas que Sí, hay. Los sí, pagos igual que que van se con el trabajo. teléfono y los que van con exceso de velocidad. Ya no te digo el alcohol porque para mí el alcohol ya son delincuentes. Ya Jota, y no son pagos. están las multas cazabobos también, por ejemplo, en Crisólogo Larralde, hay sectores que no es avenida, hay sectores que le quedó el cartel de avenida, la Claro. gente ya por costumbre va a 60, la máxima es 40 y te cae la multa de Crisólogo Larralde. Sí, o la famosa calle Galván también tenés con eso. Pero Galván, Irigoyen, en Versalles, sí. que también Y es a ¿querés que te 40 y tire parece que más? te quedas. Avenida Roca, donde está el colegio, que Ujú. quedó una fotomulta porque, bueno, porque fue una promesa de un secretario de transporte, puso la fotomulta, pero después hubo una intervención con semáforo, una intervención donde se cercó el metrobús que pasa, no, el metrobús no, sí, el metrobús digo bien, que pasa por El allí, Metrobús Sur. sí, no, pero no es el metrobús, estoy diciendo el premetro, que pasa por allí. Entonces, y además un agente de tránsito a la salida de la hora de los pibes del colegio. Entonces, ahí la fotomulta quedó, digamos, al ñudo. Digo, ¿qué era lo que decía importante de los proyectos? Hay cámaras empresarias que lo que están diciendo es, bueno, con la guita que se recauda de las multas, vamos a darle un destino transparente, que es educación vial. ¿Sí? Ujú. O sea, esto es lo que dice Secaitra, por ejemplo. Se recauda tanta guita, sea cual sea el municipio, San Martín, Ciudad de Buenos Aires o Mercedes en la provincia de Buenos Aires o el que vos quieras en el interior. ¿Sí? Listo, vos recaudaste con este radar, con esta fotomulta, que ya de por sí salvó vidas porque evitó siniestros, porque la gran mayoría de la gente, digamos, lo respeta, sabe, cuando hay una fotomulta baja la pata. ¿Sí? Ahora, el tema es, o mejor te levanta la pata, ¿no? Baja la velocidad. Ahora, el punto es, cuando tenés uno que se mandó la macana y le cobraste, esa guita, ¿dónde va? Ahí es donde hay que transparentar. Esa plata hay que Y nunca se llevarla a la sabe, educación Jota, vial. y Y nunca aparte se nunca sabe. se invirtió en mejorar el transporte público No. de una manera significativa, digamos, con frecuencia, con que puedan dejar la gente, no sé, por ejemplo, aquel que va del oeste, el auto en una Uh -huh. playa grande, que sea gratuita en la zona de Ciudadela, ponele, y se pueda tomar el Sarmiento para continuar su viaje. Buscar interconexiones, digamos, que a la gente le pueda servir para combinar, porque hay lugares en donde te es tras mano viajar en transporte público y llegar al Totalmente, centro porteño. totalmente. Sí, igual, Cris, yo creo que el transporte público, a ver, con sus bemoles, ha mejorado en los últimos años. O sea, por supuesto que lamentablemente tiene un costo altísimo, ¿sí? O sea, lo que hizo cambiar la cabeza, es decir, poner guita en los trenes fue 11. Entonces, es lamentable, pero es la realidad. De Sí, 11 pero a Jota, esta parte te cancelan un ha tren cambiado. y viajás como ganado en el próximo. La gente no puede viajar. O te cancelan un tren y tenés que dejar pasar 5 y ya al trabajo ya no llegás. Bueno, pero eso tiene que ver con las estructuras que habría que todavía ampliarlas un poco más. Y el Ujú. inconveniente que tenés es que ya hay lugares donde no tenés posibilidad de meter una vía más para, por ejemplo, hacer un servicio rápido. Es lo mismo que sucede en los subtes. Vos en Es los lo que te iba a subtes decir. te serviría tener un subte que te diga, bueno, yo te levanto, Congreso de Tucumán, línea de estoy hablando, ¿no? Congreso de Tucumán, juramento, Plaza Italia y derechito sin parar hasta Catedral o hasta la 9 de julio. Pero ¿qué pasa? No hay espacio. O sea, de la misma manera que no hay espacio bajo tierra, no hay espacio sobre tierra como para poder hacer. Y uno de los errores que cometieron, lamentablemente, y yo lo he intentado entender técnicamente y no lo logro comprender, es los viaductos que se hicieron en la gestión de Macri han mejorado muchísimo lo que es el tránsito vehicular, porque vos ya no tenés la limitación de la barrera, Ujú. pero lo hicieron con una vía de ida y una vía de vuelta, y me faltó la tercera vía para el servicio rápido.
Mm. Que en un Y Evita ya momento, estaba, ¿no? yo no sé si ustedes se acuerdan el momento en el que estábamos, que me parece que fue al principio del gobierno de Mauricio Macri, que se intentaba desarrollar un estacionamiento a las afueras de la ciudad de Buenos Aires para que entonces todos nos manejemos por transporte público. Aquel que venía del conurbano o de cualquier otro lado dejaba el auto estacionado y vos te manejabas con subte, como sucede, ponele, en Estados Unidos, en Madrid, como sucede en Barcelona. Y eso al final no se pudo hacer jamás porque contaban que no había la cantidad de metros, que no alcanzaban los coches, que era Es imposible. muy caro, Avi, es muy caro porque vos me decís, ¿y dónde lo pongo? En Vicente López. ¿Y cuánto sale el metro cuadrado en Vicente López para dejar el auto? Entonces, sería carísimo el costo de estacionar ahí cerquita de la General Paz. Distinto es, si vos decís, bueno, ¿yo qué hago? Yo hago que la gente, por ejemplo, hablemos de centros urbanos que están desarrollados. Digamos, esto no es una cuestión, digamos, porque siempre dicen, no, pensemos en los barrios. ¿Sí? Cuando hablan del tren se piensa en la gente que vive en los barrios más humildes. No, pensá en los barrios que están más desarrollados. O sea, pensá en Nordelta, pensá en toda la zona de countries de Pilar, pensá en toda la zona de countries de Seiza. Entonces, desarrollá eso, donde vos tenés un tipo que tiene la guita y el poder adquisitivo para moverse en auto hasta un estacionamiento en donde el lugar de estacionamiento sea barato y se sube al tren, ¿sí? A quizás 30, 40 kilómetros de la capital. Esos 40 kilómetros, ¿sí? Que serían una gran última milla, los hacen transporte público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo un proyecto de esos, quedó en la nada, que era con el tren Belgrano Norte, en el ramal Pilar de Panamericana, a la altura muy cerquita de la calle Camaño, ¿sí? Donde hubo un desarrollo, se iba a poner una estación de tren, era un desarrollo privado, porque en realidad todo el desarrollo digamos, del parking lo hacía un privado, y de esa manera vos podías evitar que toda la gente de los countries de Pilar, ¿sí? En vez de venir en auto hasta el centro, o sea, de hacer toda la Panamericana, 50 kilómetros, la General Paz, llegar a Ilia, Cantilo, ya ni te cuento, no hago la cuenta de los peajes, ¿no? Sí, sí, Digo, sí, sino no, el no. tiempo, Y ni hablar de la nafta y la siniestralidad vial. Yo te aseguro que con un buen proyecto vos convencés a la gente que vive en Pilar, a la gente que vive en desarrollos que están incluso entre Pilar y Escobar, ¿sí? Que quedan, por ejemplo, muy cerca de la estación Celaya, olvidadísima la estación Celaya del tren, o Maquinista Sabio. Digo, sí. Y pueden ser lugares supernodos de conexión. Porque dejar el auto en un gran parking en Celaya, digo, no es costoso. Hacer un parking en Vicente López, ¿quién te da la tierra? ¿Entendés? O sea, hay que encontrarle la vuelta y mirar mucho, pero mucho más allá de la General Paz. Ahora, el tema de los subtes, por ejemplo, que está piola lo que decía Cris, ¿cómo se explica el aumento del pasaje cuando el usuario no puede utilizar las estaciones de su barrio porque muchas estaciones todavía continúan cerradas? ¿Cómo se explica? Son 30 las estaciones que todavía están cerradas. Esta semana abrieron 5, es muy poquito. Pues decir, ¿por qué? ¿Por qué no abrieron las 35 y abren 5, quedan 30? Yo te voy a dar la razón, es muy clara. Falta personal en el subte. O sea, no pueden abrir las estaciones porque le falta gente. Voy a decir, pero ¿cómo le falta gente? Si tiene una dotación enorme de empleados Metrovías. Bueno, lo que pasa es que tenés un gran número de empleados licenciados por mayores de edad o por tener enfermedades preexistentes o incluso por tener, digamos, gente a cargo y entonces no puede, digamos, está bien, está en su derecho legal de estar licenciados, ¿sí? Pero además, vos tenés que, hoy los trabajadores del subte laburan 3 horas por día. 3 horas. Hay horario reducido. 3. Y cuando quisieron que sábado o domingo trabajen 1 hora más, porque corresponde, el jornal de ellos es de 6 horas. Entonces, sábado y domingo le dijeron, mira, necesitamos que sean, en vez de 3, 4, de las 6 que tienen que trabajar. Pararon la línea. Claro. A ver, cuando te quieren justificar con sanidad algo que en realidad es un problema, digamos, entre la patronal, los empleados, la interna que hay entre UTA, metrodelegados y todo eso, digo, no hay forma de explicárselo a la gente diciendo, muchachos, no lo abren porque no pueden. Porque... O porque no quieren. Pero, a ver, ¿por qué no querrían? ¿En qué les complica a Metrovías, digamos, operar 30 estaciones más?
No, los mismos si tuviesen empleados. personal. Los mismos empleados. Los empleados porque no quieren laburar. Claro, a eso. Los a empleados eso porque no quieren laburar, eso es muy sencillo. Entonces, el tema es que vos podrías tener también, digamos, un subte que vos decís, se tiene que actualizar la tarifa, y la realidad es que si no actualizás la tarifa, o sea, si no actualizás el boleto, lo que era antes o la pasada de molinete, va a pasar en todos los servicios. Digo, si no, la guita no entra por el usuario, va a entrar por subsidio. Que no está mal que se actualice la tarifa. Lo que está mal es que no se actualicen los sueldos. Bueno, por eso, o sea, que se actualicen las tarifas muchas veces, o los boletos, digo, tiene que ver con la inflación, escapa a los operadores y a los que se dedican a la cuestión de transporte. A ver, durante mucho tiempo, y es lógico, y lo va a tener que hacer también Alberto Fernández, se tiene que subsidiar el transporte porque eso es subsidiar el trabajo, ¿sí? Digo, lo que pasa es que es muy difícil cuando llegás a llegar al equilibrio, al límite donde tenés que decir, bueno, muchachos, tenemos que aumentar un poquito el transporte. Porque el tren, la realidad es que hoy sigue siendo demasiado barato. O sea, un tipo que viaja en tren sabe que lo que menos va a gastar en todo el día es en pasaje, es en movilidad. Sí, porque de hecho tenés el 50% del segundo transporte que te tomes. Eso fue muy bueno. Todo el sistema Red Sube que se hizo, eso fue la gestión de Macri. Sí. Fue realmente muy bueno. Se pudo hacer también gracias a la tecnología aplicada que había impuesto Randazzo con la tarjeta Sube. Tal cual. Sí, si no hubiera sido imposible. Hay que, en transporte tenés que hablar a muy largo plazo y con sistemas que sean escalables, donde vos decís, bueno, hoy puedo hacer esto y el objetivo es llegar a tal otra cosa. Por eso yo te digo, la idea de los viaductos fue una muy buena solución, pero que creo que quedó medio trunca en algunas cosas porque el plan era demasiado ambicioso. Vos lo sabés, Cristian, que era el de los sistemas de trenes regionales, pasando trenes por debajo de la 9 de julio, algo que vos me decís hoy, y bueno, es como el tren bala que se le escapó en algún momento a Debido, o el cohete de Carlos Saúl. De Carlos Saúl. A veces quieren demasiado. Entonces, vamos a la realidad. Volvemos a lo que comenzamos en la charla. ¿Era necesario hacer la obra en Aeroparque? Sí. ¿Por qué? Porque la pista estaba vieja, había que hacerla de nuevo. ¿Qué nos lleva a eso? Que hoy tenemos, o vamos a tener, dos aeropuertos importantes, Aeroparque por un lado, Ezeiza por el otro. ¿Justifica entonces en estos momentos y en esta cantidad de pasajeros y de operatoria abrir el Palomar? No. Y vos decís, pero este pibe hace un año me decía que estaba muy bien el Palomar, y sigo insistiendo, el Palomar es quizás el aeropuerto que más me gusta a mí por interconexión, pero hoy no sería, sería ilógico abrirlo. Bien. Jota, te agradecemos nuevamente, un placer siempre hablar con vos. Tal cual. Un gusto charlar y poder expandirse en cosas que a veces en pocos minutos a vos te pasa que dice en la tele, no, el choque en Panamericana, sí, pero mirá que es súper importante esto. Sí, podés desarrollar mucho más, pero te quedás ahí, sí, exactamente. Bueno, pero algo que dice Cris y que lo viene fogoneando, y yo me sumé a la lucha, es educación vial en las escuelas. Sí, claro. Indispensable. Sin lugar a dudas. Indispensable. Sin lugar a dudas. Un abrazo grande, Jota. Que la pasen bonito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Jota, la noche pasada por cómo es posible. Cristi. Cerramos entonces. Muchas gracias a la gente que nos escribió en redes sociales. No llegamos a leer, pero ya vamos a estar contestando. Así que muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Cris. Gracias, Julita Sánchez, y gracias a Mica Sender y a la gente, por supuesto, de Conexión Abierta, que nos permite hacer cómo es posible. ¿Cómo es posible? Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus.